Muy buenas lentes, soy Isaki Mostazo, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Cuántas veces nos habéis planteado qué careta de soldar me tengo que comprar? Bien, pues en este vídeo lo vais a saber todo acerca de las mismas y cuál es la que más nos conviene que compremos para los trabajos de soldadura que vamos a realizar. Yo lo tengo claro, da igual el trabajo que realicemos, la vista siempre tiene que ir súper protegida, igual que el resto de partes de nuestro cuerpo. Pero la vista en especial es el órgano que más sufre cuando estamos soldando por la radiación que produce al soldar los electrodos, el hilo o incluso el TIG. Y es muy importante que los cubramos bien, que los protejamos. Y para ello no voy a recomendar otra cosa, sino que la de alta gama, en nuestro caso la DC4 de Dakar, y desecharía un poco las de gama media o gama de principiante, ya que un equipo de soldadura lo podemos sustituir, pero nuestros ojos no. Si es el caso de que estéis empezando a soldar, lo normal es que vayamos a comprar un equipo a una gran superficie y cojamos una careta automática de este estilo, gama económica, y pensamos que nos va a valer. Yo soy partidario de directamente comprar una buena careta directamente y bajar en equipo de soldadura, ya que es más importante para mí, mis ojos o mi seguridad, que el trabajo que voy a realizar. Un equipo barato de soldadura va a realizar unos trabajos en bastante buenas condiciones. En cambio, una careta de poca calidad puede producir unos efectos irreversibles en nosotros. Por eso yo desecharía la gama media o la gama básica de careta y me tiraría siempre a caretas de calidad. Nos vamos a centrar en detalle en la DC4, os voy a explicar lo que tiene y por qué la he elegido y no otro modelo. Vamos a empezar por lo que es la estructura de la careta, que es una estructura bien sólida y súper ligera. En total, con el filtro, la pila y el arnés, pesa 500 gramos, lo que resulta súper cómodo a la hora de estar trabajando y que nos va a proporcionar que no tengamos que estar quitándonosla ni nada. La vamos a llevar puesta, levantaremos la visera y seguiremos trabajando. En cuanto al visor, el visor es una pasada. O sea, ya os digo que el tiempo de reacción que tiene de 0,40 milisegundos, nada. El campo de visión que nos ofrece la careta es súper amplio, de 98 por 87. Pero el tamaño no es lo único que tiene la careta. Aparte, el arnés es un arnés que tiene un repartimiento del peso o de las masas, por lo que resultará muy cómodo tanto a la hora de colocarlo, de ajustarlo y de llevarlo puesto. Lleva además protección para que nos resulte más cómodo cuando lo ajustamos. ¿Y qué puedo deciros? Comparándola con otras no tiene nada que ver. En este caso, este plus se nota y esto que lo llevamos muchas horas puesto merece la pena que lleve este tipo de sistema. Otra cosa que me encanta y que no suelen llevarlo las caretas es que lleva 4 sensores. Las normales suelen llevar 2. ¿Qué produce que lleve 4 sensores? Que el tiempo de reacción sea los 0,4 milisegundos que hemos dicho antes. Además, con la cantidad de ajustes, el doble tono de oscuro, el True Color que lleva, ¿qué significa todo esto? Que vas a estar viendo prácticamente como si no llevaras nada. Además, la careta, si no saltase la protección o no se oscureciese, nos estaría protegiendo. ¿Qué pasa? No veríamos la soldadura por el deslumbre que nos da, pero no tendríamos peligro para nuestros ojos. Eso es una auténtica maravilla. En caso de que el filtro fallase, que lo dudo, nos estaría protegiendo. Es muy interesante todas estas cosas para poder decidirnos y saber o entender por qué este tipo de caretas tienen un precio un pelín más caro que las otras económicas de los centros comerciales. Pero vamos a plantearnos una pregunta. Si me tengo que comprar primero una gama económica, 30, 40 euros, luego tiramos a una gama media que ya pensamos que va a ser mejor o que es más bonita porque lleva dibujitos, ya esas suelen valer entre 100, 80, 100, 120. Si sumamos las dos, ya prácticamente tendríamos el precio de una careta profesional que nos va a durar toda la vida y que en el caso de que nos falle algo, todo se puede cambiar. Podemos cambiar el filtro, podemos cambiarle el arnés y todo tiene su repuesto. Os voy a dejar en la descripción del vídeo donde podéis conseguir una careta tan espectacular como esta y voy a enseñarosla ahora en detalle, mostrando en primer plano, como realizo siempre, para que podáis verla y apreciarla en profundidad. Espero que os guste. Estos son los 4 sensores de los que hablaba. Este cuadradito es
el foco de luz o el sensor de luz que recarga la batería. Y toda esta pantalla es nuestro visor. Fijaos la diferencia con uno económico. Para que entendamos la diferencia, con una careta económica, el sensor es solo esto y el visor simplemente ocuparía un trocito aquí. Lleva los dos sensores y también lleva el cargador, en el que el tamaño es mucho inferior. El conjunto del DRM, o lo que reparte la masa, el peso en nuestra cabeza, es este que os estaba nombrando y que lo forma esta pieza, esta que nos permitirá ajustarlo de una forma o de otra, y el ajuste total para que no se nos mueva. Aquí lleva una gomita que nos reposará en la parte trasera de nuestra cabeza y que es muy cómoda. Esta pieza se pueden sacar muy fácilmente, simplemente desaflojando de aquí. La podríamos sacar y ya tendríamos fuera nuestro sistema completo. Como veis, la parte delantera también va acolchada. Estas pretinas también realizan un ajuste para el sistema de distribución de masas. Como veis, la parte de atrás del filtro es una auténtica maravilla. Lleva el botón de sensibilidad con un ajuste muy fino, también el tipo de oscurecimiento y el tiempo que vuelve a ponerse clara la pantalla una vez que la luz haya sido remitida. Los diferentes grados y el botón de esmirelado, que si queremos utilizar la moladora para repasar nuestra soldadura, la pantalla no se pondría oscura. Aquí es donde va alojada la pila. Esta sería el interior del filtro de una careta de gama media, por lo menos en cuanto a precio se refiere. Y fijaros la diferencia en cuanto a calidad de acabados comparándola con la de C4. Si apreciáis la calidad de todos los acabados, es inferior. Y además, si queréis estar totalmente protegidos, tenéis los guantes para soldadura TIG y los guantes para soldadura MIG. Espero que os haya gustado la demostración de esta careta, que para mí es una auténtica maravilla, y que no lo penséis y la adquiráis junto con los guantes. Protegidos siempre, y más cuando estemos en soldadura.